Durante más de 2 siglos, Oak Island ha existido en el espacio entre la historia y la leyenda, un lugar donde la esperanza ha renacido repetidamente, para luego ser sepultada nuevamente bajo capas de decepción. Generaciones de cazadores de tesoros llegaron convencidos de que serían ellos quienes resolverían el misterio solo para irse con las manos vacías, las cuentas bancarias agotadas e incluso más preguntas de las que tenían al principio. Sin embargo, esta vez, algo se siente diferente. El descubrimiento que lo ha cambiado todo no comenzó con un taladro clavando la tierra o una máquina descubriendo metales ocultos. Comenzó con el cuidadoso trabajo de la investigadora Miriam Amorou, cuyos hallazgos han obligado a todo el equipo a repensar todo lo que creían saber sobre la isla. Durante años, las estimaciones de recuperación en las áreas más prometedoras rara vez inspiraron confianza. Las cifras a menudo oscilaban en torno a proyecciones modestas suficientes para mantener vivo el sueño, pero nunca suficientes para justificar los enormes riesgos involucrados. Ahora, sin embargo, la conversación ha cambiado drásticamente. Los cálculos que alguna vez apuntaron a pequeñas recuperaciones ahora sugieren de repente la posibilidad de entre 300 y 500 onzas, un aumento asombroso que ha transformado un optimismo cauteloso en entusiasmo genuino entre el equipo. Lo que hace que el descubrimiento sea aún más notable es que no provino de un terreno aleatorio ni de un escaneo afortunado. En cambio, surgió de un minucioso proceso de conectar registros olvidados, mapas centenarios, símbolos extraños y referencias históricas que los buscadores anteriores pasaron por alto o no lograron comprender. Pieza a pieza, Miriam reunió fragmentos de información que habían permanecido dispersos durante generaciones. Cuando esos fragmentos finalmente se reunieron, revelaron un patrón que nadie había reconocido completamente antes. La comparación es casi imposible de ignorar. Mientras muchas operaciones mineras pasan años luchando por recuperar tesoros por valor de 5 o 10 millones de dólares, una sola zona en Oak Island ahora muestra indicadores que sugieren un valor potencial cercano a los 450 millones de dólares. Esas cifras han sorprendido incluso a los observadores más experimentados. De repente, un misterio que muchos críticos descartaron como poco más que una costosa fantasía está generando cifras que obligan a la gente a prestar atención una vez más. Sin embargo, Oak Island siempre ha sido un lugar donde la certeza es peligrosa. Cada pista prometedora ha conducido eventualmente a otro misterio. Cada avance ha conllevado su propia complicación oculta. Por eso, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Será finalmente este el descubrimiento que confirma un tesoro fuera de toda duda, o Oak Island se prepara para gastar otra cruel pasada a aquellos que se atreven a creer? Sin duda, las pruebas parecen más sólidas que nunca. Los datos son convincentes, las señales son inusualmente claras, y los cálculos se basan en mucho más que especulaciones. Aún así, la historia ha enseñado a todos los involucrados a ser cautelosos. Esta isla ha pasado más de 200 años creando momentos que parecían destinados a cambiarlo todo, solo para que la verdad se esfume en el último momento posible. Y quizás la posibilidad más intrigante de todas es que este descubrimiento represente solo el comienzo. Si las estimaciones son aunque sea parcialmente precisas, si las pistas realmente apuntan hacia un depósito significativo, entonces hay muchas razones para preguntarse qué más queda escondido debajo de la superficie de la isla. Durante generaciones, los buscadores se centraron en un puñado de ubicaciones. Es posible que secciones enteras de Oak Island todavía guarden secretos que nadie ha comenzado a descubrir. Desde 1795 hasta la actualidad, Oak Island se ha convertido en sinónimo de misterio. Innumerables expediciones han llegado llenas de confianza y determinación. Se han invertido millones y millones de dólares. Se han excavado pozos, se han explorado túneles y se ha desplegado tecnología sofisticada. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, nadie ha podido producir el descubrimiento definitivo del tesoro que finalmente pondría fin al misterio. Algunas expediciones gastaron $1 millón, otros gastaron 5 millones o más,
Varios equipos excavaron a más de 30 metros de profundidad en la isla, arriesgando enormes recursos en busca de respuestas. Sin embargo, los resultados siempre parecieron frustrantemente similares. Habría artefactos, pistas, estructuras inusuales y descubrimientos intrigantes, pero nunca el innegable premio que todos estaban buscando. Ese patrón de decepción finalmente hizo que muchos observadores perdieran la fe. Los críticos comenzaron a referirse a Oak Island como una ilusión, un lugar donde los sueños crecían mientras la evidencia seguía siendo frustrantemente incompleta. Para ellos, la isla se había convertido menos en un tesoro y más en una tendencia humana a perseguir posibilidades imposibles. Durante años pareció difícil discutir esa evaluación. Entonces, Miriam Amorró entró en la historia y cambió el rumbo de la búsqueda como pocos esperaban. A diferencia de las excavadoras y los operadores de máquinas, la mayor herramienta de Miriam no era mecánica. Fue un análisis histórico. En lugar de centrarse exclusivamente en lo que había bajo tierra, se centró en comprender a las personas que pudieron haber estado allí siglos antes. Como arqueóloga e investigadora de formación, Miriam abordó el misterio de manera diferente. Mientras los equipos de excavación se concentraban en la evidencia física, ella se sumergió en viejos diarios, mapas grabados y registros olvidados. Examinó detalles que otros consideraban insignificantes. Cuanto más estudiaba, más empezaba a notar patrones extraños que se repetían en diferentes fuentes separadas por décadas e incluso siglos. Lo que encontró fue difícil de descartar como una coincidencia. Marcadores direccionales específicos aparecieron repetidamente. Ciertas mediciones de distancia surgieron una y otra vez. Los símbolos tallados en piedra parecían corresponder con referencias escondidas en documentos antiguos. Individualmente estas pistas significaron muy poco. Juntos comenzaron a formar una imagen coherente que nunca antes había surgido. La comprensión fue sorprendente. Cuando se reunieron todas las pruebas, apuntaron hacia un lugar que nunca había sido explorado seriamente, a pesar de más de 2 siglos de búsqueda de tesoros. Aún más sorprendente, los escaneos preliminares alrededor de ese lugar revelaron señales de densidad mucho más fuertes que las encontradas en áreas previamente excavadas. De repente había surgido un objetivo completamente nuevo. Los números adjuntos a este descubrimiento llamaron inmediatamente la atención. Las áreas que anteriormente mostraban un potencial de recuperación de 50 a 80 onzas por semana, ahora se comparaban con estimaciones que superaban las 200 onzas. Estas proyecciones representaron un cambio dramático en las expectativas. Por primera vez en años, el equipo sintió que no estaban simplemente investigando y esperando. Estaban siguiendo una estrategia cuidadosamente calculada y respaldada por múltiples formas de evidencia. El enfoque de Miriam destacó una verdad que muchas expediciones anteriores tal vez hayan pasado por alto. La verdadera historia de Oak Island no está enterrada únicamente bajo capas de tierra y roca. También está enterrado dentro del propio registro histórico. Las pistas dejadas nunca pretendieron ser obvias. Estaban fragmentados, codificados y dispersos en diferentes fuentes, esperando a que alguien lo suficientemente paciente para conectarlos. Los buscadores anteriores encontraron muchas de estas pistas, pero rara vez las vieron como partes de un sistema más grande. Un grupo estudió los mapas, otro se centró en las tallas, otros examinaron registros escritos. Muy pocos intentaron integrar toda la evidencia en un solo marco. Esa desconexión puede haberles impedido ver lo que se escondía a plena vista. A medida que Miriam seguía armando el rompecabezas, el patrón se volvió cada vez más difícil de ignorar. Varios símbolos apuntaban en la misma dirección. Varias mediciones convergieron en la misma área. Las referencias históricas que alguna vez parecieron no relacionadas de repente, cobraron sentido cuando se vieron juntas. El resultado fue un lugar que parecía destacarse de todos los demás objetivos explorados durante los últimos 2 siglos. La moderna tecnología de escaneo no hizo más que reforzar el caso. El análisis del suelo reveló lecturas de densidad de 3 a 4 veces más fuertes que las asociadas con el suelo ordinario. Las primeras proyecciones sugirieron un potencial de recuperación de 150 a 300 onzas por semana.
En comparación con excavaciones anteriores, la diferencia fue extraordinaria. Sugirió que generaciones de cazadores de tesoros habían estado excavando en los lugares equivocados o que las verdaderas pistas habían permanecido ocultas a plena vista todo el tiempo. Una vez presentadas las pruebas, el equipo enfrentó una decisión que podría redefinir toda la operación. Continuar con el plan de excavación existente sería más seguro y menos costoso. Sin embargo, trasladarse a la nueva ubicación requeriría una enorme inversión, nueva infraestructura y un riesgo significativo. No fue simplemente un cambio de dirección. Fue una apuesta que involucró millones de dólares. Los expertos estimaron que reubicar el equipo y establecer un nuevo sistema de excavación podría costar entre 2 y 5 millones de dólares. Si las conclusiones de Miriam resultaran incorrectas, las consecuencias financieras serían graves. La temporada podría sufrir daños irreparables. Años de trabajo y planificación podrían desmoronarse debido a una sola decisión. El debate surgió rápidamente entre los miembros del equipo. Algunos creían que la solidez de los datos justificaba el riesgo. Argumentaron que oportunidades como esta eran increíblemente raras y que las recompensas potenciales superaban los peligros. Otros instaron a la precaución, recordando a todos que Oak Island había producido señales convincentes antes solo para que las expectativas colapsaran una vez que comenzaron las excavaciones. Las reuniones se volvieron tensas a medida que proyecciones, mapas y resultados de escaneos llenaban la sala. Cada número tenía enormes implicaciones. Ya no se trataba simplemente de una discusión sobre oro o tesoros. Reputaciones, carreras, inversiones y años de esfuerzo estaban en juego. Elegir incorrectamente podría tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de la temporada actual. Al final, se tomó la decisión. Se correría el riesgo. Se trasladó equipo pesado, se instalaron nuevos sistemas de perforación y comenzaron los preparativos de excavación en un lugar previamente inexplorado. Por primera vez en la larga historia de Oak Island, se estaba dirigiendo una atención seria hacia un sitio identificado mediante una combinación de investigación histórica y análisis moderno. El cambio también marcó una transformación más amplia en la forma en que se abordaba el misterio. Durante gran parte de la historia de Oak Island, la búsqueda de tesoros se había basado en gran medida en la persistencia y la intuición. Los equipos excavaron porque creían que podría haber algo allí. Esta vez, el proceso fue impulsado por datos, cálculos y tecnología avanzada, trabajando junto con la investigación histórica. El radar de penetración terrestre se convirtió en una de las herramientas más valiosas del equipo. A diferencia de las generaciones anteriores que se vieron obligadas a confiar en conjeturas, los investigadores modernos ahora podían visualizar diferencias en la densidad subterránea incluso antes de que comenzara la excavación. Las capas ocultas profundamente debajo de la superficie comenzaron a revelar formas, anomalías y patrones que habrían permanecido invisibles hace solo unas décadas. Por primera vez, muchos miembros del equipo sintieron que ya no estaban solos persiguiendo leyendas, estaban siguiendo la evidencia. Aún se desconoce si esa evidencia conduce en última instancia a una fortuna valorada en cientos de millones de dólares o se convierte en otro capítulo de la larga historia de decepciones de Oak Island. Pero una cosa es segura, gracias al descubrimiento de Miriam Amoró, la búsqueda ha entrado en un capítulo completamente nuevo y el resultado puede determinar si finalmente se resuelve el mayor misterio de la historia de la búsqueda de tesoros. Después de eso, se realizó un escaneo sísmico donde se utilizan ondas de vibración para detectar si hay una estructura sólida o un espacio vacío debajo. Cuando llegaron los primeros escaneos, los datos sorprendieron a todos. A una profundidad de 80 a 100 pies, se detectó una capa cuya densidad era entre 3 y 5 veces mayor que la del suelo normal. Esto significaba que debajo había algo compacto y pesado, algo que no se forma naturalmente. Los patrones de señales también eran rectos y alineados casi como el límite de una estructura. Después de eso se hizo un análisis aún más profundo. El escaneo desde diferentes ángulos todavía dio los mismos resultados. En una zona específica se siguieron repitiendo lecturas fuertes donde la intensidad de la señal
se mantuvo estable entre el 70 y el 90%. Normalmente el suelo natural no muestra este tipo de consistencia. Si fuera solo tierra o piedras, las lecturas serían aleatorias altas en algunos lugares y bajas en otros. Pero aquí el patrón era claro, controlado y repetible. Aquí es donde la comparación se vuelve aún más interesante. Anteriormente, cuando se realizaba la excavación manual, la gente excavaba a ciegas hasta 50 o 60 pies y la tasa de éxito era casi nula. Pero ahora la tecnología ya les decía dónde excavar y dónde no. Esto no solo ahorró tiempo, sino que también redujo el riesgo de perder millones. El momento más importante llegó cuando se analizaron los datos combinados. Tanto el GPR como el sísmico dieron señales fuertes en el mismo lugar. Se estimaba que si este depósito resultara ser rico en oro, entonces sería posible recuperar de aquí entre 400 y 700 onzas diarias. Eso significa que desde una sola zona, el total de la temporada podría llegar a entre 200 y 450 millones de dólares. Mientras se realizaban escaneos continuos en la nueva ubicación, al principio todo parecía normal. A veces lecturas bajas, a veces señales desiguales. Pero de repente llegó un momento que cambió toda la historia. En la pantalla apareció una señal completamente diferente a todas las demás, tan fuerte que el equipo de seguimiento se quedó en silencio durante unos segundos. A una profundidad de 80 a 90 pies, la lectura mostró una densidad entre 3 y 5 veces mayor que la del suelo normal. Mientras que en otras áreas las señales fluctuaban, en este lugar, la lectura era constantemente estable y extremadamente fuerte. Este no fue un aumento aleatorio. Se repetía en cada escaneo desde todos los ángulos. Un técnico volvió a comprobar inmediatamente los datos, luego se realizó un tercer escaneo y el resultado fue el mismo. Las dudas que había hasta ahora, poco a poco, empezaron a convertirse en confianza. Porque en todos estos años en Oak Island, nunca antes se había visto una señal tan consistente. Los miembros del equipo estaban parados frente a la pantalla. Nadie decía nada. Entonces de repente Rick dijo en voz baja: «Esto no es normal». Y al mismo tiempo, llegó la voz de otro experto: «Este no es un espacio vacío. Esto es algo sólido». Ahora la emoción estaba en su punto máximo. Porque si esto fuera solo suelo compacto, las lecturas no serían tan fuertes y uniformes. Se estimó que esta zona podría tener una concentración de oro inusualmente alta. Según los cálculos iniciales, mostraba un potencial de entre 300 y 500 onzas por día. Después de recibir señales fuertes, el siguiente paso más importante fue el muestreo de núcleos. Porque en Oak Island no se toma ninguna decisión basándose únicamente en escaneos. La verdad real solo sale a la luz cuando se toma una muestra directa del subsuelo. Entonces el equipo comenzó cuidadosamente a perforar a una profundidad de 85 a 95 pies. Tan pronto como salió la primera muestra, todos los ojos se fijaron en ella. Desde fuera no parecía suelo normal. Se podían ver claramente capas compactas, algunas partes extremadamente duras, otras presionadas de maneras inusuales. Al romper la muestra, se encontraron en su interior pequeños fragmentos de madera, lo que se considera casi imposible de encontrar de forma natural a tal profundidad. Junto a ello también se detectaron algunos rastros metálicos. Al principio se pensó que se trataba de contaminación, pero cuando el mismo patrón se repitió en varias muestras, la cosa se puso seria. Luego las muestras se enviaron al laboratorio para realizar pruebas detalladas. Los resultados del laboratorio dieron una sorpresa aún mayor. Normalmente las trazas de oro en el suelo son muy bajas, entre 0,1 y 0,5 gramos por tonelada, pero aquí las lecturas alcanzaban entre 2 y 4 gramos por tonelada, lo que representa una concentración de 4 a 6 veces mayor. Esto claramente significaba que el área podría ser rica en oro. La comparación se volvió aún más clara cuando se comparó con muestras de sitios de excavación más antiguos. Allí el suelo era aleatorio, suelto y de baja densidad, mientras que aquí las capas eran estructuradas, compactas y consistentes. Parecía como si hubieran sido arreglados intencionalmente. Hasta ahora las pistas, señales y muestras de núcleos apuntaban en la misma dirección, pero la verdadera pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto oro podría haber realmente aquí?
Esta fue la etapa en la que el equipo comenzó a realizar cálculos detallados para obtener una estimación clara. Primero se calculó el volumen. Se estimó que la zona donde se encontraron señales fuertes era de entre 25.000 y 40.000 yardas cúbicas. Ahora bien, si la concentración promedio de oro se toma entre 2 y 4 gramos por tonelada, esto era muchas veces mayor que en un sitio normal. Cuando se convierte a onzas, la estimación aproximada alcanzó entre 150.000 y 250.000 onzas. Ahora bien, si el precio actual del oro se considera entre 1.800 y 2.000 dólares por onza, el valor total oscilaría directamente entre 270 y 450 millones de dólares. Este fue el momento en el que el equipo se dio cuenta por primera vez de que no se trataba solo de un descubrimiento. Podría ser el premio mayor en la historia de Oak Island. Hablando del potencial diario, si la excavación controlada se realiza correctamente, entonces se considera posible una recuperación de 400 a 700 onzas por día. Eso significa que en solo 30 días se podrían extraer entre 12.000 y 20.000 onzas con un valor aproximado de entre 20 y 35 millones de dólares. Ahora compara esto. Un minero experimentado como Tony Beats gana alrededor de 8 millones de dólares en una temporada completa, y los promedios de Rick Ness podrían comerse 5 millones de dólares. Eso significa que esta zona única estaba mostrando varias veces más potencial que su temporada combinada. Hubo un silencio extraño entre el equipo, porque los números eran tan grandes que era difícil de creer, pero los datos eran claros, los cálculos eran sólidos y todo apuntaba en la misma dirección. Pero justo cuando todo empezaba a parecer perfecto, la historia de repente empezó a mostrar su lado real. Cuando la excavación alcanzó entre 90 y 100 pies, el agua comenzó a entrar rápidamente. Las bombas funcionaban continuamente, pero al cabo de unas horas el nivel del agua en el pozo volvía a subir. Al mismo tiempo, las capas del suelo comenzaron a volverse inestables. Comenzaron a aparecer pequeños derrumbes en varios lugares, poniendo en riesgo toda la operación. La mayor sorpresa se produjo cuando las señales que antes mostraban una intensidad de 3 a 5 veces mayor de repente empezaron a fluctuar. Un escaneo mostró lecturas altas, el siguiente mostró lecturas débiles. Esto generó dudas dentro del equipo. Era otra vez la misma ilusión de Oak Island. Hubo un error en los cálculos. El potencial diario, que se estimaba entre 400 y 700 onzas, ahora empezó a parecer incierto. Si las capas no se mantuvieran estables, su recuperación podría caer a 150 a 200 onzas. Eso significaba que el sueño de 450 millones de dólares comenzaba lentamente a correr riesgo. Pero a partir de aquí, la historia tomó otro rumbo. Algunos expertos volvieron a analizar los datos y propusieron una teoría diferente, la antigua teoría del canal del oro. Según esto, la capa que se encuentra actualmente podría ser simplemente un depósito superficial. La verdadera capa de oro rico podría ser incluso más profunda, más allá de 100 a 120 pies. Para respaldar esta teoría, se compararon registros antiguos y exploraciones nuevas. En las capas más profundas, se descubrió que algunas señales eran aún más densas, lo que significa que la concentración podría ser 2 o 3 veces mayor que arriba. Si la capa superior mostraba de 2 a 4 gramos por tonelada, entonces debajo podría subir de 5 a 8 gramos por tonelada. A medida que seguían llegando más datos, este descubrimiento de Oak Island ya no se limitó solo al equipo. Ahora se había convertido en un tema en toda la industria minera. Con cifras tan enormes, un potencial de entre 300 y 450 millones de dólares, era necesario verificarlo todo. Por eso se llamó al lugar a expertos independientes, geólogos y auditores, para poder comprobar cada detalle desde un punto de vista neutral. Los expertos primero analizaron en detalle los escaneos, las muestras de núcleos y los informes de laboratorio. Algunos de ellos se mostraron escépticos al principio. Dijeron que antes también se habían encontrado señales fuertes en Oak Island que luego fallaron. Las ilusiones son comunes aquí, dijo un geólogo experimentado, pero a medida que comenzaron a estudiar los datos más profundamente, su forma de pensar comenzó a cambiar.
Las muestras de núcleos mostraron una concentración de oro de 2 a 4 gramos por tonelada, lecturas de densidad consistentes y capas estructuradas. Todas estas cosas coincidían. Un experto dijo claramente que tal consistencia es rara en las formaciones naturales. Si este patrón es correcto aquí, podría ser posible una recuperación casi diaria de 300 a 600 onzas. Cuando esta noticia llegó a los grandes mineros de la industria, la reacción se volvió aún más interesante. Las comparaciones comenzaron a ocurrir a nivel de nombres como Tony Beats y Rick Ness, donde su temporada completa alcanza entre 5 y 8 millones de dólares. Aquí una sola zona mostraba un potencial de 450 millones de dólares. A mucha gente le resultó difícil de creer. Algunos mineros lo llamaron una afirmación sobrevalorada, mientras que otros lo describieron como un descubrimiento único en un siglo. Pero una cosa en la que todos estuvieron de acuerdo es que si esto resulta ser cierto, Oak Island podría cambiar por completo la historia de la minería. Ahora la historia se encuentra en su punto de inflexión más importante. Todas las pistas, escaneos, muestras de núcleos y cálculos apuntan en una dirección. Definitivamente hay algo grande. Apuesto a que la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Es realmente un tesoro de 450 millones de dólares o Oak Island vuelve a confundir a todos? Según los datos recopilados hasta ahora, definitivamente existe una zona fuerte entre 90 y 110 pies. Ya se ha encontrado una concentración de oro de entre 2 y 4 gramos por tonelada y escaneos más profundos indican entre 5 y 8 gramos por tonelada. Si estas cifras resultan ser correctas, entonces la recuperación total aquí podría ir más allá de las 200.000 onzas, con un valor que fácilmente alcanzaría entre 400 y 450 millones de dólares. Pero el problema es que todavía no se ha encontrado ninguna cámara clara. Las señales son fuertes y se han detectado lecturas similares a estructuras, pero las sondas de las cámaras aún no han mostrado ninguna bóveda o cámara clara y confirmada. Si se trata simplemente de capas compactas, o en realidad parte de alguna estructura antigua, sigue siendo un misterio. Ahora el equipo ha preparado el plan para la siguiente fase. Se están instalando una excavación controlada, perforaciones más profundas y sondas con cámaras de alta resolución para alcanzar profundidades de 110 a 130 pies. Las bombas se están actualizando por otras más potentes para que el problema del agua se mantenga bajo control y se están utilizando carcasas de acero para reducir el riesgo de colapso. Si todo va según lo planeado en las próximas semanas, por primera vez, podrían obtener acceso directo a esa capa de donde provienen las señales más fuertes, y ese momento decidirá si esto hará historia o se convertirá en otra historia inconclusa. Pero esta es la realidad de Oak Island. Detrás de cada respuesta siempre se esconde una nueva pregunta. Así que por el momento no se puede decir nada con certeza. Y ese es el mayor suspenso de esta historia. Si una señal tan fuerte puede existir bajo el suelo de Oak Island, entonces imagínese a qué profundidad podría estar aún escondido el verdadero tesoro.